vida. Entonces el primer tema es la circunferencia, vamos a continuar, y el primer tema es circunferencias tangentes exteriores. Se les llama así a las que tienen un solo punto en común, es decir, que se tocan nada más en un solo punto. La distancia entre sus centros es igual a la suma de los radios. Ese es el primer concepto que debemos de entender. Y se llaman circunferencias tangentes exteriores. Bien, segundo concepto. Circunferencias tangentes interiores. ¿Sí? Son circunferencias que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la distancia de sus radios. Entonces, en este caso, le vamos a restar d es igual al radio mayor menos el radio menor. Eso para sacar la distancia. D representa la distancia. ¿Ok? Siguiente concepto. Circunferencias secantes. Son aquellas que se intersectan en dos puntos. La distancia entre sus centros es menor que la suma de sus radios. Entonces, este es el tercer concepto. Cuarto concepto. Circunferencias ortogonales. Cuando se intersectan dos circunferencias, los radios forman un ángulo de 90 grados. Esto significa que son perpendiculares en los puntos de intersección. Ok, entonces de nuevo. Vamos a ver. Son tangentes exteriores, tangentes interiores, circunferencias secantes, circunferencias ortogonales. Cuatro conceptos que deben de tenerlos en cuenta para hacer los siguientes ejercicios. Bien. Bien, dice así. Ejemplo 1 del día de hoy. Desde un punto exterior se trazó una recta tangente cuya longitud es de 10 centímetros y el segmento que une dicho punto con el centro de la circunferencia es de 12 centímetros. Determina el radio de la circunferencia. Bien, primero que nada pues vamos a dibujar. Tengo yo una circunferencia sin relleno. Dice, se trazó una recta tangente cuya longitud es de 10 centímetros. Entonces vamos a trazar una recta tangente que va a ser esa. Dice que la longitud de esta recta es de 10 centímetros. ¿Ok? Bien, luego me dice ahí mismo, y el segmento que une dicho punto con el centro de la circunferencia, va a decir, es este punto con el centro de la circunferencia. Este mide 12 centímetros. Bien. La pregunta que nos hace es, determina el radio de la circunferencia. Pues ¿cuál va a ser el radio? El que se forma de aquí hacia el centro. Ok, entonces vamos a determinar la parte que se encuentra en naranja. Bien, ¿cómo le haré para resolver ese ejercicio? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Otra pista. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo tendría que hacerlo? Johan sugiere que se puede hacer con el teorema de Pitágoras. ¿Qué opinan los demás? El cuatro propiedades. Bien, vamos a ver esto. Johan tiene razón. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto, se nos formó un triángulo rectángulo cuyas medidas son 10 y 12 centímetros. Entonces, a partir de aquí, los ejercicios los vamos a empezar a resolver con todo lo que ya vimos. Desde la unidad 1 vamos a tener que aplicar propiedades para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, la hipotenusa vale 12, entonces vamos a recordar que la fórmula
Para calcular nuestro teorema de Pitágoras, S cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Bien, ya que tengo ahí, pues yo tengo el valor de C, en este caso C vale 12 centímetros, y un cateto que puede ser A o B, vale 10. Entonces voy a sustituir en mi ecuación, 12 al cuadrado es igual, en este caso pues A que sea 10, de 10 al cuadrado más b cuadrada. Ok, ya llegamos ahí. Entonces, vamos a despejar. El 10 está sumando, pues pasa hacia el otro lado restando. Y me va a quedar que b cuadrada va a ser igual a 12 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, resuelvo mi ecuación que van quedando ahí. 12 al cuadrado son 144 y 10 al cuadrado pues son 100. ¿Sí? Entonces, 144 menos 100 me quedan 44. Puede dar decimal. ¿Te acuerdas que una vez yo te comenté que no me gusta utilizar los decimales? El cuadrado se despeja como raíz, entonces b va a ser igual a la raíz cuadrada de 44. ¿Sí? Tampoco me gusta que pongas el número entero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para continuar, chequen bien lo que voy a hacer, por favor. 44 lo puedo convertir en 4 por 11. 4 por 11 dan 44, ¿sí o no? Pero ya 4 tiene raíz. Entonces, la raíz de 4 sería 2. Y adentro dejo lo que no pude sacar. Esa sería la manera en que yo resolvería el primer ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Explico de nuevo lo último. ¿Ok? Recuerda que el 44 pues no tiene una raíz exacta. Entonces no vamos a sacar decimales. Vamos a hacer lo siguiente. El 44 pues debo de buscar números que multiplicados me dé 44. Pero otra condición es de que uno de los números tenga una raíz exacta. Entonces yo, por ejemplo, se me ocurre poner 4 por 11. 4 por 11 son 44. Y entonces la raíz de 4, pues 4 tiene una raíz exacta que es 2. Entonces saco la raíz de lo que se puede sacar y dejo dentro de la raíz lo que no pude sacar. Entonces, por ejemplo, la raíz de 4 es el 2 y ya dejo el 2 afuera. Pero dentro de la raíz dejo lo que no pude sacar, que en este caso es el 11. ¿Sí? ¿Hasta ahí no hay ninguna pregunta? Muy bien, Johan. ¿Podemos continuar? Bien, vamos a ver otro problema más. Dice, los radios de dos circunferencias son R mayúscula y R minúscula. Si las circunferencias son tangentes exteriores, vamos a recordar que es una tangente exterior. Tangente exterior es esto, ¿ok? Que se tocan en un solo punto. ¿Sí? Expresa la distancia entre los centros en términos de R. Si R minúscula es igual a 2/3 partes, ¿sí? A 2/3 partes, aquí me hizo falta,
de R mayúscula. Bien, primero que nada, entonces yo voy a tener dos circunferencias que son tangentes entre sí. De nuevo les recuerdo, tangentes quiere decir que se tocan en un solo punto. ¿Ok? Dice la explicación aquí de las circunferencias tangentes exteriores. Se les llama así a las que tienen un solo punto en común. La distancia entre sus centros es igual a la suma de los radios. Es decir, que la distancia que hay entre el centro de esta circunferencia y esta es la suma de ambos radios. Vamos a ver qué nos están diciendo aquí. Nos está diciendo que R minúscula es las 2/3 partes de R. Entonces yo debo de expresarlo como la distancia como una suma de ambos. Entonces yo puedo decir que la distancia va a ser igual a R mayúscula más R minúscula. Bien, ya tengo ahí esa parte. ¿Cómo le haría para resolver el ejercicio? Piénsele tantito, por favor. ¿Cómo le haría para resolver ese ejercicio? Mire, fíjese, lo primero que debo de hacer yo es despejar R mayúscula para saber a cuánto equivale. Entonces, despejo yo, ¿sí? De R minúscula es igual a las 2/3 partes de R mayúscula. Entonces hago yo lo siguiente. Insertar ecuación. Ok. Hago lo siguiente. Despejamos R mayúscula. El 3 está dividiendo. Pasa multiplicando. ¿Sí? Entonces nos quedaría 3R. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y eso sería igual a R mayúscula. Ya que ya tengo tanto R minúscula como R mayúscula, pues vamos a sustituir. ¿Sí? Entonces, mi distancia va a ser igual a los 3 medios. Déjenme dar la ecuación. Mi distancia va a ser igual a los 3 medios de R, que equivale a R mayúscula, 3 medios de R, más lo que vale R minúscula, ¿sí? Que en este caso sería R nada más. Y eso va a ser igual, por ahí más o menos iba bien este Excel, a sumar a 5 medios de R. Entonces, en conclusión, nosotros obtenemos que la distancia entre los centros es de 5 medios. Ya lo pongo con ecuación. Desde 5 medios de R. ¿Sí? ¿Por qué 5 medios? Este es el valor del radio normal, ¿sí? Que sería este. Y del despeje de R mayúscula obtuvimos que es 3 medios de R. Esta R la convertimos en medios. Y si tú la conviertes en medios, aquí tú obtienes que tienes 2 medios. ¿Sí? Entonces 2 medios más 3 son 5 medios. Y de ahí es donde obtengo los 5 medios, Johan. ¿Ya entiendes por qué? Ah, muy bien, muy bien.
Recuerda que aunque tenga aquí la letra, esta letra la convertí en fracción. Déjale meto ahí. ¿Sí? La R es como si hubieran 2 medios. ¿Sí? Entonces, 3 medios más 2 medios de R es igual a 5 medios de R. Y esa es la distancia que está entre ellos. Bien, preguntas hasta ahí, chicos. Las reglas hay que tenerlas en cuenta, Fred. Estos 4 conceptos son los que hay que aplicar. ¿Sí? Bien, último problema del día. Vamos a ver. Dice, dos circunferencias ortogonales de radio 5 centímetros y 9 centímetros determina la distancia entre sus centros. Vamos a ver. Entonces vamos a recordar que es una circunferencia ortogonal. Eso es una circunferencia ortogonal. Dice, cuando se intersectan dos circunferencias, los radios forman un ángulo de 90 grados. Esto significa que son perpendiculares a los puntos de intersección. Cuando nos digan ortogonales a nosotros, quiere decir que los radios nos van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces hay que entender ese concepto de ortogonal. Entonces, en base a eso, vamos a poner dos circunferencias ortogonales. Más o menos así. Sin relleno y contorno. Ahí está. Bien, entonces nos dice que las distancias de sus centros este es el centro de esta y este es el centro de esta. ¿Ok? Se tocan en este punto y en este más. Entonces, en esta parte se va a formar un ángulo de 90 grados. Ahí se forma un ángulo de 90 grados. Bien, nos están dando la distancia de sus radios. Nos está diciendo que el radio de una, en este caso la más chica, mide 5 centímetros. ¿Sí? Y el radio de la más grande mide 9 centímetros. Nos están dando de nuevo los dos radios. Si nosotros nos observamos bien, tenemos de nuevo el triángulo rectángulo, porque la propiedad nos dice que las circunferencias ortogonales forman un ángulo de 90 grados en donde se cruzan o se intersectan los radios. Entonces, aquí se forma el ángulo de 90 grados, ya tengo el radio que mide 9, el radio que mide 5 centímetros, y los tengo que resolver. Entonces, ¿por qué? ¿Qué teorema tengo que aplicar para resolver ese ejercicio? Ok, efectivamente tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, recordando que mi teorema de Pitágoras es este, voy a sustituir. En este caso, pues e cuadrado ya lo tengo, pero no lo tengo, entonces voy a sustituir aquí. Vale 9, el otro vale 5, y vamos a resolverlo. ¿Sí? 9 al cuadrado son 81, 5 al cuadrado son 25. Por lo tanto, 81 más 25 son 106. ¿Sí? Entonces la distancia entre sus centros sería, despejando de ahí, recordemos que el cuadrado se despeja como una raíz, entonces sería, c va a ser igual a la raíz de 106. Bien. Entonces, así es como tenemos que resolver este tipo de ejercicios.